los saludo con mucho gusto. Soy la doctora Diana Villafuerte González, médico oncólogo pediatra, y pues bueno, estamos en septiembre, el mes de la concientización del cáncer infantil, que claramente tiene como objetivo que todos nos sensibilicemos y podamos hacer un diagnóstico oportuno y con ello impactar en la sobrevida final de nuestros pacientes pediátricos. Y bien, ¿por qué nos preocupamos y nos ocupamos tanto por hacer un diagnóstico oportuno y temprano en los casos de cáncer infantil? Si bien en esta gráfica yo les muestro cómo han venido aumentando de manera exponencial los casos de cáncer infantil. Por ejemplo, en 1970 hacíamos el diagnóstico de aproximadamente 1,200 pacientes. Para el 2018 se hizo el diagnóstico de 18 millones de cáncer en el mundo, de los cuales 200,000 eran en pacientes pediátricos, y de estos 200,000 casos, 6,300 casos fueron diagnosticados en nuestro país, en México. De estos casos, el 56% de los pacientes fueron diagnosticados con algún tipo de leucemia. De acuerdo al registro de cáncer en niños y adolescentes, hasta el 2017 nos reportó una incidencia de 89.6 casos por millón de habitantes, siendo el grupo con mayor incidencia aquellos pacientes que se encontraban de 0 a 4 años, los cuales presentaron una incidencia de 135.8 casos por millón de habitantes. Dentro de los tumores más frecuentes de su diagnóstico fueron aquellos tumores del sistema nervioso simpático, tumores renales o bien tumores hepáticos. En aquellos grupos que iban de 10 a 19 años, la tasa de incidencia reportada fue de aproximadamente 86 casos por millón de habitantes, y en este grupo de pacientes los diagnósticos que mayormente realizamos fueron leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas. Desafortunadamente, actualmente en nuestro país el cáncer constituye una causa importante de muerte en el paciente pediátrico. En aquellos pacientes que se encuentran de 5 a 14 años va a constituir la principal causa de muerte de causa no accidental, y con ellos tenemos una tasa de mortalidad de 6.8 casos por millón de habitantes. Respecto a los estados con mayor incidencia, en aquellos pacientes que se encuentran de 0 a 9 años, los estados con mayor caso van a ser Durango, Colima y Aguascalientes. Durango va a ser un diagnóstico de aproximadamente 189 casos por cada millón de habitantes. En aquellos pacientes que se encuentran en una etapa de adolescencia, los estados con mayor diagnóstico van a ser Campeche, Colima y Aguascalientes. De Campeche va a estar realizando un diagnóstico de aproximadamente 149 casos por millón de habitantes. Respecto a la mortalidad por estado, tenemos que los estados con mayor mortalidad va a ser presentado por los estados de Campeche, Chiapas y Aguascalientes. De estos casos, el 60% van a estar representados por pacientes del sexo masculino y el 40% de pacientes de sexo femenino. Desafortunadamente, la sobrevida de estos pacientes no es uniforme de manera mundial. Aquellos pacientes que viven en países con altos índices de desarrollo van a alcanzar sobrevidas de hasta 80 al 90% de los casos. Sin embargo, aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, hay algunos países que alcanzan sobrevidas del 20% de los casos. Respecto a nuestro país, tenemos una sobrevida del 56% de los casos hasta 2018. Pero ¿cuáles son los elementos que van a repercutir de manera global en el desenlace final de nuestros pacientes? Pues son el diagnóstico oportuno, que si bien el diagnóstico oportuno no solo va a depender de un sistema de salud, sino también va a depender de qué tan pronto los familiares o los papás se den cuenta de datos de alarma. También otro elemento importante es el acceso al tratamiento, un acceso completo, un acceso cercano, un acceso que pueda brindarle todo lo que el paciente oncológico necesita. Algo que tampoco nos ayuda tanto son las recaídas frecuentes en algunos pacientes. Obviamente,
Aquellos pacientes que presentan una o más recaídas pues van a tener un peor pronóstico y desafortunadamente en nuestro país seguimos presentando día a día el abandono al tratamiento oncológico. ¿Cuál es la demora o cuál es el tiempo de espera para que un paciente pediátrico pueda tener el diagnóstico final de cáncer? Pues hablamos incluso que existe una demora de 58 días de manera global o en promedio, y si bien sabemos que aquellos pacientes que presentan el retraso de hasta 4 semanas o un mes van a repercutir de manera significativa en el desenlace final de estos pacientes, nos hablan, o algunas bibliografías nos hablan de varios intervalos que son los que nos presentan demoras o nos presentan no dar un diagnóstico tan temprano o un diagnóstico tan rápido como todos quisiéramos. Hablamos que para que el papá o la mamá o el cuidador principal se dé cuenta de que el paciente está presentando un dato de alarma, puede pasar alrededor de 5 días, y esto estamos hablando de un intervalo del paciente. Del inicio de los síntomas a que el paciente busque ayuda a un médico de primer contacto, pues vamos a estar hablando que puede transcurrir 1 o más semanas, y que en muchas ocasiones, sobre todo en nuestro país, el médico de primer contacto no va a ser un médico capacitado, sino vamos a estar hablando de médicos que se basan mediante usos y costumbres y que son los más cercanos a su localidad o a su población, para que este paciente del siguiente paso pueda ser referido a un oncólogo pediatra. Pasan alrededor de 30 días o un mes, y antes de que un médico entienda o sepa o esté consciente de que tenga que enviar este paciente con un oncólogo, pueden pasar alrededor de 3 a 5 médicos para darse cuenta o para poder sospechar de una malignidad. Que llega el oncólogo pediatra, pues obviamente no va a ser un diagnóstico tan pronto. Obviamente el oncólogo tiene que fundar su sospecha con biopsias, con tomografías, con estudios de un poco más avanzados, que esto van a presentar una demora o van a tener un intervalo de tratamiento para que finalmente pues ya podamos iniciar un tratamiento adecuado, un tratamiento estandarizado y un tratamiento personalizado para cada paciente. Es bien importante que todos aquellos médicos que estamos en primer contacto, que somos la primera línea, sepamos que el cáncer infantil existe y que el cáncer infantil está más en aumento, y que si nosotros o ustedes hacen un diagnóstico oportuno o hacen un diagnóstico que no pasen de más de 3, 4 semanas o algo que no nos queda claro y sentimos que no está bien, referirlo al siguiente nivel de atención. Créanme que le va a repercutir, créanme que le va a impactar en el desenlace final de ese paciente que estamos valorando. ¿Cuáles son los tumores que presentan más índice de diagnóstico, de demora en su diagnóstico? Pues van a ser los tumores del sistema nervioso central, los cuales van a presentar una demora de diagnóstico de 6 semanas, y los tumores óseos también van a presentar un alto índice de espera para llegar a un diagnóstico, que estamos hablando de alrededor de 23 semanas. También tenemos que los tumores de células germinales nos vamos a estar presentando hasta 2 meses y medio para nosotros poder hacer un diagnóstico, y aquellos casos de linfomas pues vamos a tener una demora de hasta 11 semanas para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Estamos en septiembre, estamos en ese mes que todos debemos de saber que el cáncer infantil existe, todos debemos de, tanto médicos, familiares, hermanos, toda la población debe de estar sensibilizada con el cáncer infantil, debe darse cuenta de que si algo no está bien en un chiquito, en un paciente pediátrico, es necesario, es importante que lo lleven al médico.
Agradezco su tiempo de atención, les dejo mi correo de contacto y pues nada, recordemos que el cáncer infantil existe y que el 70% de los cánceres que se diagnostican van a ser curables. Desafortunadamente, en la actualidad, 1 de cada 2 niños, es decir, el 50% de los casos, vamos a hacer un diagnóstico no oportuno.